país es cínico sin decirme que el presidente de tu país es cínico. Yo inicio. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales porque tienen que esconder el dinero mal habido. Elisenia, Alexis, esa es la razón de ser de un parlamento, de nuestra asamblea, fiscalizar y legislar. Entonces que el presidente de manera muy suelta de huesos diga, no, yo no voy a la asamblea porque ustedes no tengo que ir allá, primero es sin observar norma expresa que está en la Constitución. Por otro lado, la convocatoria hecha al presidente de la República, su círculo cercano familiar y también círculo cercano económico y empresarial, pasa porque la misma ley nos faculta a Alexis y Elisenia. ¿Qué dice la ley del pacto ético en el artículo 4, inciso 2? No pueden tener recursos funcionarios públicos o sus familiares hasta 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad. Si el presidente de la República en cadena nacional, en un medio de comunicación dice, sí, yo tengo un fideicomiso en el Ecuador, pero también tengo fideicomisos fuera. Si el presidente públicamente dice que su patrimonio va a pasar o está en manos de sus familiares, debe, obviamente, las personas vinculadas ir a la comisión y dar los elementos de juicio para poder equilibrar la investigación. Sí nos preocupa porque el presidente de la República no tiene que irle a responder a la comisión, tiene que responderle al país, a los ecuatorianos, que hoy tienen más certidumbres, que tienen más dudas que certezas. Porque cuando el presidente de la República dice, yo voy a cualquier comisión, yo voy al pleno de la Asamblea Nacional, yo voy a responderle a los ecuatorianos, y resulta que de un momento a otro no va, se devalúa la palabra presidencial, se devalúa su imagen como presidente de la República, y aparte, está dando a entrever que algo pasa, que algo no está bien, que aquí se está ocultando información, y el presidente de la República debe, por el bien de su gobierno, por el bien de su palabra, por el bien de su imagen institucional al mundo, porque el presidente, si él fuera el gerente del Banco de Guayaquil, mire, entenderíamos que pueda tomar esta decisión y en una pataleta decir no voy. El tema es que él es el primer servidor público de este país, él es el primer mandatario, y él no cambia su condición de servidor público por ser presidente. A la Asamblea debió comparecer para dar explicaciones sobre el mayor bochorno internacional que recuerde nuestro país en los últimos años. Ese fue su compromiso. Yo no tengo ningún problema, iré hasta el pleno de la Asamblea. Y sin embargo, ahora también evade responder al pueblo por sus patrimonios clandestinos. No solo es vergüenza, es dolor. Dolor tener al frente de un país a un tipo que ha hecho del cinismo un estilo de gobierno. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales porque tienen que esconder el dinero mal habido. La ejemplaridad sugiere ese plus de responsabilidad moral extrajurídica exigible a todos, pero muy especialmente a quienes ejercen cargos financiados con el dinero de todos. La ejemplaridad social y, por supuesto, la fiscal es inexcusable en la figura de un presidente de la República. Ejemplar es un concepto que responde a la pregunta: ¿qué tan digno de confianza es alguien? ¿Cuánta confianza te inspira un individuo capaz de utilizar a su familia para eludir las obligaciones con su país? ¿Cuál es el ejemplo que le está dando a los empresarios honestos y a los emprendedores que vendrán? ¿Con qué legitimidad nos habla del Ecuador del encuentro y demás mundo en Ecuador una persona sin ningún compromiso con la justicia distributiva? El presidente Lasso hace rato que ya no es ejemplo de nada. Su evasión es violencia, sus mentiras, insultos a la fe pública, y nos debe una o varias explicaciones. Una exposición pública y pormenorizada de sus actos pasados, presentes y futuros, porque la rendición de cuentas no es una concesión de buena voluntad, es el principal de sus quehaceres. Muerte cruzada. ¿Va en serio? Plantéela, presidente Lasso, si no tiene usted la dignidad de renunciar. Pero hágalo con seriedad, en el momento en que ya no vea escapatoria. ¿A quién le afecta su amenaza? Solamente a quienes, como usted, tienen muchos intereses en juego.
ningún funcionario honesto se podría oponer a refrendar el mandato popular. La historia tendrá la última palabra. Antes de que se instale la audiencia, ya hablaba de la parte de la supuesta víctima, entrevistas para dar a conocer la sentencia. Entonces, ya supieron con anticipación qué es lo que iba a suceder. Igual, hay que dejar claro a la ciudadanía que la Fiscalía General del Estado ha actuado con un perito en particular, un perito que es casado con fiscales, un perito que tienen denuncias por fraude procesal, quiere decir que su trabajo está cuestionado y que este examen médico legal no es veraz, no es real a lo que sucede o a las pruebas que se da como tal en el juicio. Nosotros vemos como cada día la fiscal general del Estado arma casos con partes policiales, en este caso adulterados, no existió una flagrancia, videos cortados y manipulados. 14 versiones mencionan que la supuesta víctima, el señor Falconi, mencionaban a cada momento que fueron personas desconocidas, extrañas, 4 agresores diferentes. Esto fue también un juicio político que no supieron cómo justificar el delito de abuso sexual. La persecución se viene desde los hechos de octubre, desde el informe que mi esposo presentó y la denuncia por lesa humanidad en contra del expresidente Moreno, la exministra María Paula Romo, que justamente ayer ya llegó al país. También con la cúpula policial, y ustedes ven cómo los policías arman partes policiales, adulteran partes policiales para que lo detengan a Freddy Carrillo. Con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. Bueno, la persecución política contra todo lo que el gobierno de Moreno llama los correístas es una persecución que no importa qué pretexto tenga, pero de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana estemos fuera de juego. México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político. Es el reconocimiento explícito de que hay persecución política en Ecuador. Después de casi un año, la fiscal dicta un dictamen abstentivo. Se abstiene de acusarme. Eso quiere decir que durante casi un año yo hubiera tenido que estar presa, ¿no? Y quién sabe, si yo hubiera estado en Ecuador, quizás esa farsa de juicio, quizás me hubieran dejado presa mucho más tiempo, porque era conveniente para el show político. Así me usaron para un show político en contra de una corriente progresista en el Ecuador. Han utilizado a fiscales, han utilizado a jueces, han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. La respuesta popular frente al paquetazo hace que el gobierno, para superar esta crisis política, lo haga a sangre y fuego, como nunca antes había sucedido en el Ecuador, por lo menos desde el retorno democrático. 12 muertos, 1.300 detenidos, la mayoría de ellos de forma arbitraria, 1.300 heridos. Esto no había pasado en el Ecuador. El gobierno cruzó la línea, y de esta manera se manchó de sangre. Simplemente disparó directamente a mi rostro, desprendiendo por completo mi ojo izquierdo. No sé cuánto tiempo yo pasé sin aliento. Lo único que sé es que con mi mano izquierda sostuve mi ojo e intentaba caminar y buscar la presencia de mi madre porque sentía morir. Mi cirugía duró 8 horas, con altos riesgos sobre mi vida. Después de ello, lo único que obtuve como resultado y respuesta del gobierno de Lenín Moreno fue persecución e intimidación. Eso es lo que ellos buscan, pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Es un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política, utilizar la persecución judicial
para obtener lo que no obtienen en las urnas. Sí, yo estoy aquí para ver si el Estado de Derecho está bien en Ecuador o está mal. Yo creo que está muy mal. Y yo defenderé la verdad hasta el último de mis días. Así me tengan en la cárcel. Insisto, prefiero ser un preso inocente a un cobarde pro. Mientras más nos golpean, más nos reafirman, porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán, porque sabemos fuertemente qué es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. What is going on and the rights of the press not to be suppressed. When you see abusive organisations suffer the consequences as a result of their abuse, and you see victims elevated, that's a very pleasurable activity to be involved in. Secrecy is used when the broader public would oppose a plan or an action, and so the more open governments are in general, the more their plans and actions have to fit with what the population demands. Because if they don't fit, they will be opposed. And when they're opposed, they are harder to implement. And if they're harder to implement, they will not be implemented. Because the goal is not to completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal, i.e. the goal is to have an endless war, not a successful war. There have been calls for my assassination of my staff and for the illegal. We bombed, we destroyed, we killed, we bribed, we damaged, we destroyed. And then, 20 years later, British troops have left, American troops have left. We went to war in Iraq, and we had that massive demonstration just before the war started. It was amazing. It was the first time in global history there was a global demonstration. I remember going to Washington for demonstration must have been January 2003. And I met people that had literally driven for 24 hours to get to Washington to this demonstration. It's given me increased hope and confidence in the fundamental goodness of people who want to live in a peaceful world, who don't want to live in a world dominated by the threat of nuclear war or an economy and world politics that's dominated by the interests of the arms trade. We're into some crazy world where we're increasing armament at a time when we should be getting over COVID, protecting the environment, getting over global inequality, providing water, sanitation and healthcare for all. And so our answer to this is learn